Carlos Rosansky, qué alegría tenerte nuevamente en mi casa. Como siempre es un honor y un placer poder ser educada y acompañada en este proceso de comprender qué es lo que nos pasa a los argentinos con estas leyes que no acompañan, con esta Corte Suprema que no sabemos por qué parece anti-ejecutivo, anti-legislativo, anti-pueblo. No tenemos una justicia independiente como desearíamos, y para comprender esa situación, nada más ni nada menos que Carlos Rosansky acompañándonos aquí en esta producción de hoy. Hola Julieta, un placer y gracias por la invitación. ¿Tenemos un golpe institucional? Sí, andás a ver qué nombre hay que poner. Lo que sí sabemos es que es algo malo. Institucionalmente, yo creo que es uno de los peores momentos en democracia que yo recuerde de la Corte Suprema. Y mirá que recuerdo desde que volvió la democracia, es decir, del 83 hasta hoy, me parece que estamos teniendo el peor momento del Tribunal Supremo del país. Es muy delicado tener que decir eso porque imagínate, es la cabeza del Poder Judicial. Y si ellos están dando esa experiencia, que no es sensación, es real, son fallos infames, son actitudes que están reiteradas incluso, ¿no? Te acordarás no hace mucho con el caso Vudú, o esa selectividad de aceptar un persaltum para dos jueces increíbles como son Bruglia y Bertuzzi, impresentables como funcionarios. A ellos les abre un recurso de persaltum y a Vudú le da una patada. Es decir, son reveses institucionales que a mi entender están mostrando una gravedad que, bueno, habría que prestarle mucha atención, Julieta. Esto no le pasaba a Mauricio Macri con sus decretos. Jamás se les marcó que algún decreto no correspondía, ¿no? O que no era constitucional. ¿Esto es una Corte Suprema opositora al gobierno? A partir del último fallo encabeza la oposición, es decir, no solo es oposición, sino que la encabeza claramente. Por supuesto que a Mauricio Macri no le hacía estos desplantes porque sus intereses van en sintonía con lo de Mauricio Macri, de modo que en aquella época pensaba que todas las persecuciones a opositores, incluso procesamientos, encarcelamientos e incluso condenas, fueron hechos a la vista de esta Corte Suprema. Por lo tanto, no solo no fueron ajenos, sino que fueron partícipes. Y hoy lo que están haciendo es ratificar una posición en este momento claramente a favor de aquel régimen macrista, corrupto por completo, y de oposición muy peligrosa a la institucionalidad actual, ¿no? Pero no vemos claramente que se le vaya a hacer un juicio político a esta Corte Suprema. La calma o el diálogo o no sé qué, no veo algo concreto respecto de la posibilidad de un juicio político a esta Corte. Es cierto, fíjate que habría motivos y de sobra. Eduardo Barcesada escribió un artículo muy interesante donde explicaba la ilegalidad del fallo, por un lado, darle la razón a quien cometió delito, que es el caso de Larreta, y la propia Corte incurriendo en mal desempeño, o sea, causal de juicio político, y a su vez posible comisión de delito, porque ellos están violando la división de poderes, o sea que son temas muy graves, como yo decía, que ameritarían un juicio político, pero que parecerían no estar dadas las condiciones políticas. Valga la redundancia, porque acá no se trata de uno o dos ciudadanos que hagan la patriada de denunciar a la Corte. Acá debería ser el propio gobierno, a mi entender, el que encabece esa denuncia, es mi opinión. Se naturaliza y la Corte Suprema puede decidir sobre temas a futuro de un ejecutivo, puede incidir en decisiones de gobierno. De hecho incide porque vos pensás que Larreta desobedece un decreto presidencial, que es norma, es ley en nuestro país, que obedece a la Constitución, y Larreta desobedece al presidente de la Nación y a la Constitución. Después Mendoza se copia, Mendoza dice yo también desobedezco, lo cual está mostrando una actitud bastante sediciosa en términos jurídicos, de alzamiento contra el orden de división de poderes, la Constitución Nacional, etc. Y la Corte convalidando todo eso. Ese es el escenario que me parece riesgoso y que habría que seguir con mucha atención, ¿no es cierto? ¿Podemos hablar de hidrovía y la necesidad de tener nuestros espacios de soberanía y nuestros ríos navegables con recursos para nuestro Estado y lo que eso significaría cuando se habla de la pobreza, ¿no? Y de la necesidad de los que menos tienen como una prioridad para el gobierno, pero que cueste instrumentarla por la situación económica, por la situación de pandemia mundial y de receso también?
bien. Nosotros hemos vivido 4 años de desguace del Estado, 4 años de entrega, 4 años de endeudamiento y en síntesis de saqueo. Los recursos naturales forman parte de eso. La gente como Mauricio Macri y todos sus cómplices nunca han vacilado ni van a vacilar en entrega alguna, porque su finalidad, que no fue gobernar sino saquear, una de las características de ese tipo de gente, no reconocer límites y no obedecer la ley. Precisamente por eso es tan irritante lo que ha hecho la Corte Suprema, porque Larreta es parte de ese modelo. Técnicamente es anomia. Anomia significa nula o tenue adhesión a la norma. Ahí estamos con los que queman barbijos, con los que dicen el coronavirus no existe, con los que ponen bolsas mortuorias en la puerta de la Casa de Gobierno y, como vos dijiste, al no tener sanción, multiplican su apuesta. Digamos, esa es la parte vacía del vaso. La parte llena del vaso es que afortunadamente tenemos un gobierno que tiene una capacidad mucho mayor de la que ellos mismos creen, porque tiene un apoyo popular extraordinario, con las limitaciones física de lo que es la pandemia y el cuidado. Pero Alberto Fernández y Cristina tienen un apoyo popular muy grande, que creo que es lo que más debería estimularlos a enfrentar esta situación. Del mismo modo con que están enfrentando la pandemia, a mi entender de una manera ejemplar, por eso se han plantado frente a la presencialidad que reclamaba Horacio Rodríguez Larreta ilegalmente. A mi entender hay que avanzar más todavía, hay que hacer respetar un decreto presidencial y sobre todo analizar qué se va a hacer con la Corte Suprema. Me parece que, además de la pandemia, que es la prioridad absoluta en nuestro país y en el mundo en este momento, yo creo que la segunda prioridad es qué se hace con el Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema. Avanzar y constituirse en poder real. Quien nos preside pueda tener ese poder para darnos soluciones a los ciudadanos, ¿verdad? Para casos como este, como la desobediencia de Horacio Rodríguez Larreta y luego la convalidación de la desobediencia, porque recordemos que el fallo de la Corte no tiene ningún contenido jurídico serio, y la Constitución prevé frente a la desobediencia de Larreta un remedio federal que es la intervención, es decir, es la intervención tanto a las provincias como a la ciudad de Cava en este caso. Yo creo que habría que intervenir la ciudad de Buenos Aires, pero con las limitaciones que el sentido común indica, es decir, no intervenirla para quedarse gobernándola, sino solo, como marca la Constitución, para hacer que cese el origen de esa intervención. En este caso, si todavía está vigente la prohibición de presencialidad y la está violando el jefe de gobierno, pues entonces la intervención tiene que garantizar la virtualidad, hacer cesar la presencialidad, garantizando la integridad de la salud de los ciudadanos del área metropolitana. Kicillof la garantiza de la General Paz hacia allá, como Larreta no la garantiza de la General Paz hacia acá, el gobierno nacional debería garantizarla, a mi entender. Una teoría maravillosa y que lo veo alejado de que Alberto la vaya a instrumentar por sus formas, por sus modos. No lo veo interviniendo la Cava para poder incluso defender nuestras vidas. ¿Es tan necesario para el gobierno nacional el diálogo? No sé si vamos a reaccionar a tiempo. Hay que esperar a llegar a un límite tan peligroso como el de tantas muertes o el de ya no tener acceso a las terapias intensivas para que nuestros dirigentes se muevan y tomen decisiones más drásticas, que se ve que no son las que gustan. Los modos son más suaves porque la sociedad está pidiendo, o la opinión pública o los cuidados se están cuidando tanto de las formas que me preocupa el contenido de lo que nos está pasando. Sí, yo creo que tenés razón y lo describí muy bien, porque yo pensaba mientras hablabas que en los comienzos de la pandemia el presidente estaba con un grupo de infectólogos detrás suyo, recordarás, en una imagen que dentro de lo que es la tragedia de la pandemia nos daba tranquilidad. Los infectólogos respaldando al presidente en su actividad, sino físicamente, en acto, sentado detrás del presidente. Comenzaron las críticas de la oposición de la ultraderecha, que es brutal realmente, son gente brutal, y entonces inventaron la palabra infectadura y empezaron a decir que estaba el gobierno de Pedro Can, por ejemplo, recordarás. Lo que yo por lo menos noté es ese retraimiento en esa imagen que daba con los infectólogos atrás, que ya no están detrás cuando el presidente habla de la pandemia. Y eso daría la sensación como que hubo, sí, una
ablandamiento en ese sentido. La derecha puede ser brutal, puede ser golpista, pues la derecha puede hacer lo que quiera. Quienes han sido votados no pueden tomar decisiones sin parecer agresivos, decisiones que son necesarias para que el pueblo se salve en realidad. Pero ahí, a mi entender, el error está en pensar que si uno hace lo correcto frente a estos individuos, se termina haciendo como ellos. ¿Sí? Viste que cuidan mucho la idea de nosotros somos diferentes, pero yo creo que por supuesto que somos diferentes, y me incluyo pese a que no integro el gobierno, porque no somos delincuentes como Mauricio Macri y su banda. Ser distintos a ellos lo que significa es que no somos delincuentes, pero no significa que no tengamos que tomar medidas, aunque a veces sean muy enérgicas. Me parece que ahí puede haber algún tipo o de confusión o de error de análisis. El error de análisis estaría por ahí en no darse cuenta. Me llama la atención porque es un hombre extremadamente inteligente y sensible, el presidente. Me refiero a no darse cuenta de que tiene, en todas estas medidas, tiene un apoyo popular enorme. Si decidiera una medida contra la Corte Suprema, yo te puedo garantizar, Julieta, que la respuesta popular sería extraordinaria y mucho mayor que el electorado que votó a Alberto y Cristina en el año 2019. Porque necesitamos un saneamiento, porque necesitamos una reforma, porque el lawfare sigue intacto en la Argentina y necesitamos como votantes ser libres de votar ante una verdad y no ante una fake news y dejarnos arrastrar para que nos gobierne cualquiera después por mala información y por jueces que sin pruebas condenan. Esa noticia falsa que vos decís construyen opinión todos los días. Si mirás las encuestas respecto de la opinión ciudadana acerca del Poder Judicial, casi el 90% de la población descree de la justicia, Julieta. Y Alberto no lo votó el 90%, lo votó el 50%. Por lo tanto, el apoyo que a mi entender tendría Alberto y Cristina con medidas drásticas de verdaderamente una reforma judicial profunda sería muchísimo mayor que el electorado que tuvo en el 2019. Y eso es lo que necesita, a mi entender, un gobierno para llevar adelante reformas. Y te llevo a otro terreno. Néstor tenía el 23% de los votos y denunció a la Corte Suprema. Una parte renunció, otra parte se jubiló, otra parte fue destituida, Julieta, con juicio político. Y eso permitió una nueva Corte que a su vez habilitó los juicios por delito de lesa humanidad. Hoy Argentina marcha a la vanguardia en estos temas de juzgamiento de genocidas. Y esto lo hizo Néstor Kirchner con el 23% de los votos. Por lo tanto, a mí me parece, en mi opinión, que Alberto tiene las condiciones necesarias en todo sentido para llevar adelante esa reforma. Espero que pronto podamos verla. Y ojalá que pronto lo veamos rodeado de gente como vos, como Barcesat, que le hagan ver estos temas, ¿no? No sé si quienes lo rodean se los hacen ver tan claramente. Si yo no pensara que Alberto tiene las condiciones para tomar este tipo de medidas, no lo diría. Los que vemos lo que está pasando estamos impacientes, queremos ver resultados, respuestas, queremos llegar a lo objetivo. Vemos tanta lucha y tenemos miedo de que se desperdicie la oportunidad. El temor a que se desperdicie la oportunidad y por eso la insistencia para acelerar un poco los tiempos, ¿no? Yo no diría impacientes, porque somos bastante pacientes. Yo lo que creo que en todo caso, el presidente está un poco lenteja en ese sentido, con todo respeto y cariño, y por ahí, yendo a lo que vos decías de la impaciencia, a lo mejor hay una diferencia de tiempos, es decir, a lo mejor nuestros tiempos son un poco más apresurados que lo del presidente. Ojalá sea eso, ojalá con ese delay que hay a veces en las comunicaciones, con ese pequeño retraso en los tiempos, lleguen las medidas, porque son necesarias, porque las queremos, porque las votamos y porque entonces, bueno, tendrían que hacerse realidad, ¿por qué no? El problema más serio que tiene el país es el Poder Judicial, o sea, el poder real es el Poder Judicial en Argentina con el financiamiento de otra parte del poder real, que son las corporaciones, los grandes intereses económicos, etcétera, nacionales y extranjeros, alguna embajada, pero en el centro, quien ejecuta estos planes, estamos hablando del plan macrista, del nuevo plan Cóndor II, que ejecutó Macri de 4 años para saquear el país, como lo saquearon en la dictadura genocida de los 70, y el poder real incluye necesariamente el poder judicial. Por eso me parece que una de las
medidas más importantes que habría que tomar es esa reforma que no está llegando, que ni siquiera se está proponiendo, porque la que se propuso fue un buen proyecto de ley nada más. Yo, por supuesto, lo apoyé, me parece que es algo necesario y útil, pero no nos resuelve el problema del Poder Judicial. Mientras Stornelli esté en su despacho, Casal siendo el Procurador General de la Nación y algunos jueces parásitos que están todavía en Comodoro Pi, esos cambios no van a venir. Ahí es donde habría que apuntar un poco, a mi entender, las medidas como para que esa impaciencia que vos tenés, que todos en realidad tenemos, aunque yo corregí la palabra. Dejamos de creer, si no creemos que se va a reformar esta justicia, sabemos que va a ser más de lo mismo, que se va a mantener el status quo, que nada va a cambiar y que nuestro pueblo nunca va a gobernar y que los de siempre se la van a llevar afuera, la van a lavar, la van a traer, con eso van a hacer nuevas elecciones, van a poner a sus candidatos y nunca el pueblo va a ser dueño de sus propias riquezas y recursos naturales y de su propia existencia. Estamos librados al azar si no hay una concreta reforma de la justicia para que esto cambie. Vos fíjate que si no se toman las medidas adecuadas para que aquellos personajes siniestros que están en este momento en el Poder Judicial, desde la propia cabeza del Poder Judicial, esa impaciencia que vos mencionabas termina transformándose en desilusión y en depresión, y un pueblo deprimido es algo realmente desastroso. Por el contrario, un pueblo movilizado, un pueblo que dio vuelta un 2x1, ¿no es cierto? Ese es un pueblo alegre porque está empoderado y a lo mejor todavía Alberto no se dio cuenta de lo empoderado que está él. Convengamos que muy pronto se va a dar cuenta y lo va a llevar a la práctica. O a lo mejor se da cuenta y todavía no lo instrumentó. La importancia de la querella contra Mauricio Macri por nuestro endeudamiento. ¿De qué se trató eso? Como todos sabemos, Mauricio Macri, para poder facilitar el saqueo inédito que tuvo nuestro país, llevó a un endeudamiento absolutamente ilegal. Y el presidente de la Nación lo que hizo fue dar instrucciones al Procurador General del Tesoro, que es Carlos Zanini, para que se presente en la causa como querellante el Estado. La figura del querellante lo que hace es, le permite a quien es querellante, sea víctima particular o sea parte querellante, en este caso el Estado, le permite una participación en la causa, participación en la investigación, le permite pedir medidas, es decir, una intervención, incluso en el juicio, con sus abogados, etcétera, que no tiene quien no es querellante. El querellante es lo que técnicamente se llama es parte. De hecho, ha sucedido con los delitos de lesa humanidad, por ejemplo. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en aquel momento, Eduardo Duhalde, Luis Alén era el abogado, subsecretario de Derechos Humanos, era el Estado Nacional que formaba parte como querellante de los juicios por delito de lesa humanidad. En este caso, lo que solicitan es ser tenidos como querellante en este proceso donde Macri está imputado. Entonces, primero el valor jurídico de ser parte, como yo decía, que te habilita a pedir medidas, a ofrecer pruebas, etcétera, y a estar presente en un juicio. Y en segundo lugar, el valor político y simbólico de todo esto. Es un mensaje a la población, a mi entender, es un mensaje que el propio presidente le da a la población, no solo que ratifica que Mauricio Macri corresponde que vaya a un proceso y que eventualmente pueda ser condenado, sino que además el Estado asume la responsabilidad de ser parte en ese proceso. Por eso me parece muy importante la orden que dio el presidente. Cuando hay gobiernos populares, las causas de derechos humanos avanzan y en este caso quizás la causa contra Mauricio Macri, cuando no hay gobiernos populares o progresistas, estas causas se detienen o se demoran. Eso también es una realidad que vivimos con nuestra justicia. Los gobiernos conservadores y saqueadores como el de Mauricio Macri, no por casualidad son los que no quieren que se sigan adelante los juicios por delito de lesa humanidad, obviamente. Y en ese sentido cuentan con la complicidad de una parte del Poder Judicial, porque tampoco vamos a pensar que los jueces están muy entusiasmados haciendo estos juicios. No fue al menos mi experiencia en lo que es el contexto de la justicia federal, donde realmente yo por lo menos no pude observar, salvo por supuesto algunos jueces y fiscales que sí han hecho un muy buen trabajo, pero en general no, porque tiene que ver con una posición ideológica. El Poder Judicial de la Argentina, en una parte importante, es conservador y es reaccionario, y eso forma parte de una ideología absolutamente de ultraderecha que está representada en lo político por el Frente Cambiemos, por Juntos por el Cambio, por el PRO, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y una larga lista
de cómplices. Para mí siempre es una alegría poder tenerte en mi espacio, un honor que seas una persona que siempre está dándonos pedagogía, cátedra, para que podamos entender la realidad en la cual estamos inmersos. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Julieta, un placer y un beso grande.